Hola, hoy aprenderemos a cómo hacer preguntas en Excel, las hojas de cálculo, para poderlas subir a la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle. Aprenderemos a construir preguntas de selección múltiple, única respuesta, pregunta de selección múltiple con varias respuestas, pregunta de falso o verdadero, pregunta de emparejamiento, pregunta de respuesta corta y pregunta de ensayo. Y por último, cómo subirlas a Moodle. Para iniciar nuestra explicación, le invito a que abra la ofimática de Excel. En este caso, la puede usted observar en pantalla, es decir, necesitamos utilizar una hoja de cálculo. Es bueno indicarle que esta explicación requiere el uso de unos caracteres especiales, como son el carácter de 2 puntos, el carácter de barra o de división, el de la llave que abre y el de la llave que cierra, que en su momento usted lo podrá apreciar en la imagen en la pantalla. Para comenzar la explicación voy a iniciar con la pregunta de selección múltiple única respuesta. Primero, en la imagen en la pantalla voy a colocar un enunciado para que usted visualmente aprecie cuál pregunta estamos trabajando. Para ello voy a dirigirme a la primera celda, primer campo en Excel. Voy a ingresar dentro de ella y voy a escribir un carácter de división 2 veces y colocaré la frase correspondiente. Una vez escrita la frase, vamos a ahora identificar los espacios que vamos a utilizar dentro de la aplicación de la hoja de cálculo. En la primera columna nosotros vamos a colocar primero el nombre de la pregunta y luego unos caracteres especiales para identificarlo o ayudarle a la plataforma a identificar las opciones de respuesta y la terminación de la respuesta. En la segunda columna colocaremos nosotros el enunciado de la pregunta y las posibles respuestas a la pregunta. Y en la tercera columna solamente lo utilizaremos para colocar un único carácter que es un carácter especial, que es la llave que abre. Vamos a comenzar. En ese primer espacio vamos a colocar el nombre de la pregunta. Para ello le invito a que utilice un número para cada pregunta y le asigne un nombre. Pero antes de eso utilice el carácter doble 2 puntos. Es decir, vamos a ingresar al campo, colocamos el carácter 2 puntos, pero lo colocamos 2 veces. Seguido colocamos el número de la pregunta, en este ejemplo número 1, voy a colocar el punto para diferenciarla de las demás. Luego, el nombre de la pregunta. Para propósito del examen o de la prueba, voy a llamarla capital de Colombia. Y terminamos con el carácter 2 puntos 2 veces. Recuerde, este espacio hace referencia, justamente este renglón hace referencia a el nombre de la pregunta. ¿Sí? El renglón que usted ve resaltado hace referencia al nombre de la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Pues entonces en el segundo espacio, en la segunda columna, el primer campo disponible, colocaremos allí el enunciado de la pregunta. En este ejemplo quedaría, ¿cuál es la capital de Colombia? Y terminamos la pregunta con el símbolo de interrogación. Es decir, en ese espacio específicamente, usted, profesor, puede colocar el enunciado de su pregunta. Si tiene varios párrafos, pues aprovecha y utiliza el espacio del ente para diferenciarlos o separarlos. Luego, ¿qué haremos? Vamos a la tercera columna, en la misma línea, recuerde, en la misma línea, en el mismo renglón, vamos a la tercera columna y ahí vamos a colocar un carácter especial. El carácter especial es llave que abre, como usted lo puede apreciar en pantalla. ¿Sí? La llave que abre. Observe usted muy bien la llave que abre. Es decir, usted va a utilizar el carácter llave que abre, como lo puede apreciar en estos momentos en la pantalla por la flecha resaltada, no con la flecha de color azul. Vamos a utilizar el carácter llave que abre. Una vez escrito nuestro carácter especial, lo que vamos a hacer es colocar justo debajo de nuestro enunciado las posibles respuestas que vamos a hacer que aparezcan en la pregunta cuando el examen le aparezca al estudiante. Es decir,
Colocaremos, por ejemplo, los nombres posibles. Terminadas las posibles opciones de respuesta, aquí nos está indicando que es una pregunta de selección múltiple, pero solo una de estas respuestas es la respuesta correcta. ¿Cómo le podemos indicar a la plataforma Moodle cuál es la respuesta correcta? Pues en el costado izquierdo, en donde usted ve resaltado en este momento, vamos a colocar unos caracteres especiales que son el carácter especial, el símbolo del igual, lo utilizaremos exclusivamente en aquella que es la respuesta correcta, y el símbolo de virgulilla, es decir, el símbolo que se encuentra en la letra, encima de la letra ñ, es decir, la virgulilla, para aquellas respuestas incorrectas. Le invito a ubicar en su teclado los dos símbolos para que los tenga presentes. Bien, procederemos entonces a colocar estos caracteres especiales con respecto a las opciones de respuestas, indicando puntualmente cuál es la respuesta incorrecta y cuál es la respuesta correcta para nuestra pregunta de selección múltiple, única respuesta. Recuerde que el carácter especial de igual lo va a colocar justo al lado de lo que es la respuesta correcta. Por otro lado, no olvide que el carácter de virgulilla, ¿sí?, lo va a colocar usted al lado, justo al lado izquierdo de aquellas opciones que no son la respuesta correcta. De esta manera, usted le está indicando al computador que esta es una pregunta de selección múltiple, única respuesta. Y la única respuesta se diferencia porque él tiene el símbolo de carácter igual. Para completar nuestra pregunta, lo que hemos de hacer es terminar o indicarle al computador dónde termina nuestra pregunta, indicándole a la plataforma. Para ello nos vamos a dirigir justo debajo de la última opción de respuesta, en la primera columna, justo debajo, y vamos a utilizar otro carácter especial, en este caso la llave que cierra. Es decir, vamos a utilizar la llave que cierra como usted la puede ver en pantalla. Le invito a que ubique en su teclado, el teclado de su computadora, este símbolo, este carácter especial para que usted pueda utilizarlo en la construcción de las preguntas. Entonces, en nuestro ejemplo, ingresamos al campo en Excel y colocamos nuestro carácter especial. De esta manera, usted acaba de construir la primera pregunta, es decir, de esta manera usted construye las preguntas de selección múltiple, única respuesta. Si usted quiere, puede agregar más opciones de respuesta. Para ello, simplemente inserta más renglones en el Excel. Es decir, por ejemplo, voy a insertar aquí otra opción de respuesta, incluyendo otro nombre posible, pero también lo que vamos a hacer es colocarle el carácter especial para indicar si es respuesta correcta o incorrecta. En este caso, ese carácter circulilla. De esta manera, tenemos ahora una pregunta de opción múltiple con 5 posibles opciones de respuesta, pero solo una de ellas es la respuesta correcta, y la respuesta correcta usted la identifica porque tiene el símbolo del igual, como lo puede observar en la pantalla en el círculo de color rojo. Vamos ahora a continuar la explicación con otro tipo de pregunta, que es la pregunta de selección múltiple que tiene varias respuestas. Para ello, entonces voy a incluir un comentario para que visualmente usted vea las diferentes preguntas. No sin antes recordarle o comentarle algo importante. Cada pregunta debe separarla de la siguiente, dejando siempre un renglón de por medio libre. Recuerda, cada pregunta usted la va a separar de las siguientes, dejando siempre un renglón de por medio libre. En este ejemplo, usted puede ver en el recuadro de color rojo nuestra pregunta. Eso indica que nuestra siguiente pregunta la vamos a colocar dejando un espacio o un renglón libre. Teniendo esto presente, entonces vamos a proceder a colocar nuestro comentario para la pregunta
como tal. En este caso, voy a utilizar nuevamente el doble símbolo de división y colocaré el enunciado o el tipo de pregunta que vamos a trabajar en este instante. Una vez escrito nuestro enunciado, vamos a proceder a crear nuestra pregunta, no olvidando que el primer campo es para poder definir el nombre de la pregunta. Repito, el nombre de la pregunta y justo al lado derecho, en el recuadro que usted ve en color verde, colocaremos el enunciado de la pregunta. Después de este, justo al lado derecho, colocaremos el carácter especial de llave que abre. Comencemos. Ingresamos al campo y recuerde, utilice el carácter especial doble punto, 2 veces. En este orden de ideas, ya cumplimos con el carácter especial. Vamos a colocar una numeración de la pregunta. Continuamos colocándole el nombre a la pregunta. En este caso, el tema que vamos a tratar tiene que ver con, como propuesta, receta de un pastel. Terminamos entonces con doble carácter de 2 puntos. Una vez terminado el nombre de la pregunta, procederemos a colocar el enunciado de la misma. En este caso, el enunciado de la pregunta es: ¿qué requiere para realizar un pastel de chocolate? Como es una pregunta de selección múltiple con varias respuestas, entonces la invitación es que usted le indique al estudiante que escoja varias de las alternativas o seleccione las que cree que son correctas. En este orden de ideas, para completar la pregunta, voy a colocar seleccione las que son correctas. Para ello, voy a crearle un nuevo renglón. ¿Cómo lo hago estando yo dentro de la celda que dice que requiere para realizar un pastel de chocolate? Pues para ello utilizo la tecla Alt junto con la tecla Enter. Es decir, utilizo las teclas Alt, Enter al mismo tiempo, como usted lo puede ver resaltado en el recuadro de color rojo en la ventana que usted tiene apreciando. Entonces presionamos al Enter y él automáticamente nos lleva a un renglón siguiente dentro del mismo campo, es decir, dentro de la misma celda. Ahí voy a colocar entonces la palabra o la frase y presiono Enter para terminar de escribir lo que voy a hacer allí. Que puede usted apreciar que en un mismo espacio, en un mismo lugar, en un mismo campo, en un mismo renglón, aparece la frase que requiere para realizar un pastel de chocolate con el símbolo de interrogación y justo en el renglón siguiente seleccione las correctas. Recuerde que esta última frase le da la pista al estudiante para reconocer que hay varias opciones que se pueden escoger o seleccionar de la pregunta, es decir, le indicará que es una respuesta, es una pregunta de opción o selección múltiple con varias respuestas. Por tanto, le ayuda al estudiante a tener presente esa información. Ahora, ¿por qué utilizamos al Enter? Porque recomiendo que los espacios que se vayan a generar dentro de la pregunta, si usted tiene varios párrafos, no los coloque con espacios hasta que usted vea que la frase aparece en el siguiente renglón. No, utilice al Enter para crear esos nuevos renglones dentro de la pregunta. Así cuando lo vaya a importar estas preguntas a la plataforma Moodle, pues tenga usted la tranquilidad que le va a subir sin problema. Continuando entonces con nuestra pregunta, pues recuerde que debemos utilizar el siguiente espacio, es decir, la columna justo al lado de nuestro enunciado, el carácter especial, la llave que abre, como usted puede observarlo en pantalla. Justo abajo de nuestro enunciado vamos a colocar las posibles opciones para nuestras respuestas. Pero tenga presente algo. Voy a colocar las opciones y luego utilizaremos otros caracteres especiales. Como posibles opciones tenemos leche, harina, levadura, chocolate, apio, perejil, harina de maíz. Usted podrá apreciar que, bueno, no soy un experto chef, pero las opciones que usted observa en la pantalla, pues usted puede descubrir que algunas ya no son respuesta. Pero ¿cómo podemos indicarle nosotros al computador
cuáles son las respuestas correctas. Usted apreció ahorita que para la respuesta a una pregunta de selección múltiple única respuesta, utilizamos el carácter símbolo igual. ¿Cómo podemos resolverlo nosotros ahora? En este caso, como no hay una única respuesta, entonces la invitación es a utilizar el carácter de virgulilla en cada una de ellas. Es decir, vamos a colocar virgulilla para cada una de las respuestas de las posibles respuestas. Quedándonos, en este momento el computador, si llegáramos a importar esta pregunta, no sabe cuál va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Cómo lo podemos indicar? Pues si para nosotros leche, harina, levadura y chocolate son nuestras respuestas correctas, entonces se dan cuenta que son 4 posibles respuestas, es decir, cada una o la totalidad de ellas debe dar el valor total de la respuesta o el puntaje de la misma. En este caso debería dar el 100%. ¿Eso qué significa? Que si tengo 4 opciones de respuesta, entonces debo repartir ese 100% en forma equitativa para cada una de ellas. De esta manera, la plataforma Moodle reconocerá cada una de estas opciones según el peso que le ha dado correspondiente al porcentaje que usted le ha indicado. Para poder indicar eso, indicarle cuál es el peso o porcentaje que tiene cada una de las opciones, es necesario utilizar otro carácter especial, el cual es el símbolo de porcentaje. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues nos vamos a ubicar en las respuestas como tal y dentro de ella, antes de comenzar la respuesta, colocaremos nuestro símbolo de porcentaje. Seguido colocaremos el número que representa el porcentaje o el peso que corresponde a esa opción de respuesta dentro de todas las posibles. En este caso, como son 4 posibles opciones de respuesta, entonces repartiéndolas equitativamente sería el 25%, es decir, el número 25, y terminamos colocándole nuevamente el símbolo de porcentaje. Esto lo vamos a hacer para las que tienen la respuesta que sí, todas juntas darían la respuesta a la pregunta. Es decir, nos quedaría de la siguiente manera. Usted podrá apreciar que todas nuestras posibles respuestas correctas, cada una ya tiene una puntuación, un porcentaje asignado. Como son 4, pues todas al sumar debe dar el 100%. En este caso, a repartirlo equitativamente, pues nos daría el 25%. ¿Esto qué implica? Que le estamos indicando al computador que nuestras 4 opciones de respuesta son leche, harina, levadura, chocolate. Y cada una de ellas aportaría con su 25% sobre la nota de la pregunta. Es decir, si a esa pregunta le hemos dado el valor de 1 punto, entonces si el estudiante escoge solo leche, pues la respuesta como tal le daría o le permitiría sacar como nota 0,25. Si escoge leche y levadura, entonces obtendría como respuesta 0,5. Si escoge las 4, entonces tendría como respuesta 1 punto. Y aquí es algo importante tener presente. Si usted observa las que están resaltadas, apio, perejil, harina de maíz, implican que visualmente no tiene ningún símbolo de porcentaje. ¿Qué implica esto? Pues la plataforma considerará que no tienen peso, no tienen valor, y cuando el estudiante seleccione en su respuesta las 7 opciones, pues provocará que la plataforma le genere el máximo valor, que en este caso del ejemplo supuesto sería la nota de 1. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues asignarle un peso negativo a las opciones de respuesta que no corresponden. De esta manera, si el estudiante escoge una respuesta correcta y una incorrecta, entonces no le va a generar el peso total de la respuesta correcta. Es decir, voy a darle un peso negativo a cada una de estas opciones. Como son 3 opciones, pues puedo asignarle equitativamente un peso a cada una de ellas, de manera que represente en la nota como tal, disminuyéndola en este caso. Para ello es importante que usted use el símbolo de porcentaje nuevamente. Ahora, si usted va a utilizar repartido equitativamente un 100% entre estas 3, pues recuerde que eso daría el 33.3333%. Es decir, si usted quiere utilizar ese valor, le quedaría algo como, es decir, nos quedaría
como usted aprecia en pantalla, con un valor equitativo entre las tres opciones de respuesta incorrecta. Para este ejemplo sería entonces menos 33.333%. Tenga presente algo. Aquí en el ejemplo estamos repartiendo un 100% negativo para con respecto a las opciones que no son correctas. Lo estamos haciendo porque eh, si el estudiante escoge todas las opciones y a estas tres opciones de respuesta incorrectas no se le ha dado ningún peso, el computador valorará cuando escoja todas las opciones como que todo es correcto, incluida incluso las respuestas incorrectas. Es libertad del profesor precisar qué porcentaje le puede dar negativo a la opción de respuestas incorrectas. Tenga presente que si el estudiante en el examen solo escoge las respuestas incorrectas, es decir, las que están resaltadas en color rojo, pues la calificación de ese punto sería 0. No le aplicaría un descuento sobre la nota del examen, solo le aplica descuento sobre la nota de la pregunta siempre y cuando junto con estas opciones que no corresponden, el estudiante ha escogido alguna de las opciones que sí corresponden, es decir, en este caso las que están en el recuadro azul. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a completar nuestra pregunta y para terminar nuestra pregunta lo que hacemos es colocar nuestro carácter que cierra la pregunta, es decir, nos ubicamos justo inmediatamente después de nuestras últimas opciones, debajo de los caracteres especiales y colocamos el carácter especial de llave que cierra. De esta manera ya hemos creado una pregunta de selección múltiple con varias respuestas. Si usted, profesor, no desea incluirle valores negativos a opciones que no den respuesta positiva a la pregunta, pues simplemente puede dejar el espacio con porcentaje, 0%, si así lo desea. Continuaremos entonces con nuestro siguiente tipo de pregunta, pregunta de emparejamiento. Básicamente, ¿qué es pregunta de emparejamiento? Voy a mostrarles un modelo de pregunta de emparejamiento en la plataforma Moodle. Podrán ustedes apreciar un modelo de pregunta de emparejamiento en la plataforma. Es decir, lo que estamos buscando es que, dada una opción, en este caso capitales de departamentos, dado una opción que es un departamento, el estudiante debe escoger o elegir dentro de un abanico de opciones cuál es la respuesta que empareja o corresponde a la pregunta de la capital para, en este caso, departamento de Nariño. Es decir, una vez el estudiante desea respuesta, pues en el campo elegir, el estudiante dará clic y le aparecen todas las posibles opciones que el estudiante le serán visibles para poder escoger una de ellas como posible respuesta. Note que en este caso hay varias opciones de respuesta, es decir, tenemos en total 5 opciones de respuesta, pero tenemos solamente 3 preguntas. ¿Esto qué implica? Que no solo vamos a incluir nuestra respuesta correcta a cada una de las preguntas, sino que adicionaremos otras extra para que sean distractores en nuestras preguntas como tal. ¿Cómo podemos construir eso? Entonces vamos a observar cómo construir este modelo de pregunta, esta pregunta de las capitales de los departamentos en el archivo de Excel. Para ello, entonces, diríjase a su archivo de Excel, donde tiene en este momento sus otras dos preguntas. De nuevo, comenzamos nosotros colocando el nombre de la pregunta. Para ello, ingrese allí, coloque el carácter especial 2 puntos 2 veces, el número de la pregunta, ¿sí? En este caso, la pregunta número 3, y la llamaré capitales departamento. Terminaré mi pregunta con el carácter 2 puntos 2 veces y con eso he terminado de construir el nombre de la pregunta. Ahora voy a colocar el enunciado de la pregunta justo al lado derecho del nombre de la pregunta, como usted lo puede apreciar en pantalla, es decir, relaciona los siguientes departamentos con sus respectivas capitales. Continuamos delimitando el inicio de las opciones de respuestas. Para ello colocamos nuestra llave que abre. Recuerde entonces que nosotros colocaremos justo debajo del enunciado de la pregunta nuestras opciones posibles de respuesta. Para ello vamos a hacer lo siguiente.
Como usted puede apreciar en la pantalla, hemos escrito la primera opción, que es el departamento de Nariño, para poder indicarle al computador cuál es la respuesta correcta, es decir, la capital de este departamento y que permita aparecer la opción de elegir para hacer el emparejamiento. Entonces vamos a utilizar dos caracteres especiales que son el carácter del guión, como usted lo puede ver en pantalla, y el carácter del símbolo mayor que. Repito, para poder utilizar nosotros esta opción de emparejamiento debemos utilizar los siguientes caracteres. El carácter guión y el carácter mayor que. Ubiquen su teclado estos caracteres como tal para usarlos en la construcción de la pregunta. Una vez escritos los dos caracteres, dejamos un espacio y vamos a colocar la respuesta correcta para esa capital. En este caso colocaremos la palabra pasto. Y así completaremos las demás opciones correspondientes a los demás departamentos. Como usted puede apreciar en la pantalla, ya hemos colocado nuestras tres posibles preguntas con las tres posibles, con sus tres respuestas. En este caso hemos colocado en Nariño, Amazonas y Valle del Cauca, que son las preguntas, y le hemos incluido también las respuestas para cada caso. En este caso son Pasto, son Leticia y es también Cali, como usted puede observar en la pantalla. Sin embargo, nos quedaron dos elementos más, dos distractores. Para ello, entonces, ¿cómo podemos ubicar los distractores? Pues lo que hacemos es ingresar a la campo contiguo, justo después de la última opción, ingresé dentro de ella, de un espacio, coloque el carácter guión, luego seguido el carácter mayor que, y coloque el nombre de la otra opción de respuesta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, le da Enter y hace lo mismo para otra opción de respuesta. Recuerde que estos son como distractores, en este caso espacio, un espacio, el carácter del guión, el carácter de mayor que y un espacio para colocar la otra posible opción de respuesta. En este ejemplo vamos a colocar la palabra Manizales y damos Enter. De esta manera hemos construido una pregunta de emparejamiento en donde estamos indicando en las opciones para Nariño, Amazonas y Valle del Cauca le estamos colocando inmediatamente con qué palabras se van a emparejar. En esta parte pues colocamos nuestras opciones de pregunta, Nariño, Amazonas, Valle del Cauca y le vamos a indicar las respuestas correctas para que se haga el emparejamiento. Y para poder que aparezca en pantalla la opción de elegir, pues utilizamos los caracteres especiales, el guión y el símbolo mayor que. Para terminar nuestra pregunta, lo que hacemos ahora es colocar el carácter especial, no sin antes de completar el espacio al lado izquierdo de cada una de las opciones. En este caso, lo que vamos a colocar en cada uno de los campos es el carácter especial símbolo de igual para cada una de las opciones. Terminamos nuestra pregunta colocando el carácter que cierra las opciones de respuesta, que en este caso es el símbolo de la llave que cierra. Bien, hasta el momento usted ya conoce cómo crear pregunta de selección múltiple única respuesta, pregunta de selección múltiple varias respuestas y pregunta de emparejamiento. Ahora vamos a observar cómo podemos construir una pregunta de verdadero o falso. Para ello, dejemos un renglón de espacio en blanco entre cada una de las preguntas y aquí colocaré el enunciado como tal para identificar nuestra pregunta o nuestro modelo de pregunta para que usted pueda visualmente diferenciarlos. Una vez escrito nuestra frase, procedemos a colocar nuestro nombre de pregunta. Recuerde que ingresamos a la celda o al campo, colocamos dos veces el carácter de 2 puntos, colocamos un número para nuestra pregunta para identificar cuántas preguntas tenemos, el punto. En este caso voy a colocarle un nombre a la pregunta que la llamaré razonamiento. Terminamos nosotros colocando el carácter 2 puntos 2 veces, damos enter y de esa manera ya hemos colocado nuestro nombre a la pregunta. Al lado derecho de ese nombre vamos a colocar nuestro enunciado y en este caso vamos a colocar el siguiente enunciado. La mitad de 2 más 2 es 4, esa es nuestra pregunta. Al lado derecho vamos a colocar entonces
el carácter que comienza o abre nuestras opciones de respuesta, que es la llave que abre, y luego ubicaremos nuestra posible respuesta justo debajo. Recuerde que esta pregunta es verdadero o falso, es decir, solamente podemos colocar la palabra verdadero o la palabra falso. En nuestro ejemplo vamos a colocar la palabra falso, pero en inglés. Vamos a colocar al lado izquierdo de falso el símbolo de igual, damos enter y terminamos nuestra pregunta con el carácter llave que cierra. De esta manera usted crea una pregunta de verdadero o falso, en este caso una pregunta de falso. Para terminar, vamos a construir una pregunta abierta. En módulo la llamamos pregunta de ensayo, es decir, una pregunta donde aparecerá un enunciado como tal y un espacio para que el estudiante escriba allí su respuesta. Tenga presente que estas preguntas requieren que el profesor luego ingrese a la plataforma y realice la calificación de la misma. Para ello, entonces, vamos a colocar el nombre que debe diferenciar nuestros espacios de pregunta. Es decir, vamos a colocar, una vez escrito nuestro modelo de pregunta, vamos entonces a darle el nombre a la pregunta. Nuevamente colocamos el carácter 2 puntos 2 veces, colocamos el número de nuestra pregunta, luego el punto y la voy a llamar aquí ensayo pandemia. Terminamos con nuestra nombre de pregunta colocando carácter 2 puntos 2 veces, damos enter y nos ubicamos justo al lado derecho de ese enunciado, de ese nombre de pregunta para colocar nuestro enunciado. En nuestro ejemplo, entonces, el enunciado de la pregunta sería: escriba un ensayo sobre la pandemia mundial. Completamos entonces nuestra pregunta colocando el carácter que abre la opción de respuesta. Sin embargo, en este modelo colocamos la llave que abre, damos un espacio y colocamos la llave que cierra. De esta manera le estamos indicando al computador, cuando importemos las preguntas, que esto es una pregunta de ensayo o abierta. Para terminar, entonces vamos a hacer nuestro último modelo de pregunta, que es respuesta corta. Para ello, entonces vamos a dejar un espacio libre y colocaremos nuestro enunciado, como usted puede apreciar. De nuevo comenzamos colocando nuestros caracteres especiales, en este caso el carácter 2 puntos 2 veces, colocamos nuestro número de pregunta, el punto para identificar la cantidad de preguntas que tenemos, colocamos entonces en este caso la opción o el nombre de nuestra pregunta. Para propósito del ejemplo, capital, país. Terminamos entonces con los 2 veces carácter 2 puntos. Damos enter, nos hacemos justo al lado derecho de ese nombre pregunta y colocamos ahora el enunciado de nuestra pregunta. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Para ello, entonces continuamos colocando nuestro carácter que abre nuestras opciones de respuesta, que es la llave que abre, y justo debajo de nuestro enunciado de la pregunta vamos a colocar nuestras opciones, teniendo presente que es respuesta corta y que implica que una de las opciones es la única respuesta correcta de nuestra pregunta. Es decir, vamos a colocar como opciones Sucre, La Paz, Santa Cruz. En este momento no le hemos dicho al computador cuál es nuestra respuesta correcta, es decir, la opción o modelo de pregunta de respuesta corta exige que el estudiante escriba o en un espacio, en un campo, cuál es su respuesta. El computador diferencia entre mayúsculas y minúsculas, que por defecto él las toma como sin problema entre ambos tipos. Ahora, ¿cómo le indicamos cuál es la correcta? Pues utilizamos el carácter de porcentaje. En este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a ubicarme en la primera opción. Va a colocar el carácter de porcentaje, el número 100, indicando que la respuesta correcta es Sucre. En el caso de La Paz, como tenemos dos opciones más, entonces lo que voy a hacer es colocar que las opciones restantes vayan el valor de 0%. De esta manera hemos creado una pregunta de respuesta corta en donde le indicamos al computador que él va a recibir como pregunta cuál es la capital y les generará un campo o un espacio para que se coloque allí escrita la respuesta. Para terminar nuestra opción de preguntas, vamos a ver en la llave que cierra.
Y al lado izquierdo de nuestras opciones vamos a colocar el carácter, el símbolo igual en cada una de ellas. Bien, ya hemos construido 6 modelos de preguntas. Ahora vamos a llevar estas preguntas que hemos hecho en Excel a nuestro curso, al banco de preguntas en la plataforma Moodle. Para ello, debe seleccionar todas sus preguntas, es decir, seleccione sus preguntas, incluyendo la columna que tiene la llave que abre y deje después de la última pregunta un espacio. Selecciónelas todas, dele copiar. ¿Y dónde vamos a copiar esto? Vamos a abrir el bloc de notas. Vaya entonces a su computador, seleccione buscar y escriba bloc de notas. Automáticamente el computador le da la opción, abra el bloc de notas. Él le abre una ventana que tiene un fondo blanco completamente. Diríjase entonces a su archivo en Excel, dele copiar y vaya al bloc de notas y dele pegar. Observará que el computador recibe todas las opciones que usted tiene preguntas con todos los caracteres especiales que usted incluyó y lo que hace ahora es grabar este archivo. ¿Cómo lo va a grabar? Grábelo como TXT. Es decir, él por defecto le abre la ventana, dele un nombre a ese archivo. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, preguntas. Le queda con la opción TXT, déjelo así, y en la parte izquierda, en la parte, perdón, derecha, ubique lo que se llama codificación. Y dentro de esa codificación, usted garantice que selecciona la opción que corresponde a UTF-8. Observe, UTF-8 y dele guardar. Él automáticamente ya le graba el archivo con la opción UTF-8. No olvide UTF-8. Lo que vamos a hacer ahora es importar este archivo a la plataforma Moodle. Para ello, entonces le invito a que vaya a su curso en la plataforma Moodle. Muy bien, para poder llevar nuestras preguntas de Excel a la plataforma Moodle, le invito a que ingrese a la plataforma al interior del curso en el cual usted tiene el rol de profesor. Ingrese a uno de sus cursos o al curso en el cual usted quiere colocar las preguntas en su banco de preguntas. Una vez usted ingresado al curso, diríjase al costado izquierdo inferior y busque la sección llamada Administración, como usted puede observar en la pantalla. De todas las opciones que ofrece Administración, ubique aquella que dice Banco de Preguntas. Dé clic en esa frase. Le cambia automáticamente la pantalla y le lleva a la zona correspondiente al banco de preguntas. Recuerde que el banco de preguntas tiene 4 pestañas. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear una categoría de preguntas, es decir, vamos a decirle al computador que las preguntas que creamos en Excel las vamos a guardar en un lugar bajo el nombre de una categoría. Vamos a darle clic entonces a categoría. Una vez ingresa a la sección de categorías, entonces lo que vamos a hacer es darle nombre a la categoría. Para propósitos de ejemplo, la voy a llamar preguntas prueba. Usted puede llamarla primer parcial, primer quiz o el nombre que usted considere a su categoría. Dele clic después en añadir categoría. Automáticamente la plataforma ya le crea la categoría como usted lo puede observar en pantalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a la pestaña importar, porque vamos a traer esas preguntas que grabamos, que construimos en Excel y que grabamos en un archivo de bloc de notas. Como la grabamos en un archivo de bloc de notas, observe que usted en la sección de importar tiene varias alternativas. De ellas, escoja formato GIF. Dé clic entonces en formato GIF. Luego va a encontrar la palabra general. Dé clic en la palabra general. Le abre unas opciones. De ellas usted va a encontrar la primera, que es categoría, a donde desea usted importar esas preguntas que acaba de construir.
Seleccione o busque la categoría que acaba de crear, en este caso preguntas prueba, como puede observar en la pantalla. En la parte inferior encontrará la frase obtener categoría de archivo. Vamos a desactivar esa opción dando clic en la casilla. Bajamos un poco más y llegamos a la sección de importar preguntas de un archivo. Para ello, entonces usted encontrará que aparece el botón seleccione un archivo. Dé clic en seleccionar un archivo. Le abre una ventana en donde por defecto en el costado izquierdo le aparece resaltado en fondo azul la frase subir un archivo. Y en el centro encontrará entre otras el botón seleccionar un archivo. Dé clic en el botón seleccionar un archivo. Le lleva a la ventana que le permitirá buscar dentro de su computador, dentro de su disco duro, el archivo que usted acaba de crear con su bloc de notas. Para propósitos de ejemplo, el archivo lo llame preguntas y termina con txt. Seleccione su archivo y dé clic en abrir. Notará que le aparece el nombre del archivo en la plataforma al lado de seleccionar archivo. Diríjase al botón subir este archivo. Dé clic en él. Podrá apreciar que la palabra o el nombre del archivo le aparece ya en la sección importar preguntas de un archivo. Siguiente paso, dé clic en importar. Notará que la plataforma procesa la información y le muestra un mensaje sobre la cantidad de preguntas que ha importado. En este caso, el total de 6, es decir, construimos 6 preguntas en el archivo en Excel, las cuales guardamos en el bloc de notas, y podrá usted apreciar aquí las preguntas que usted ha construido, los enunciados de las preguntas. Si hay un problema en la importación, Moodle le muestra por medio de un mensaje que es por lo general en un color rojo o en un color rojizo, y no le permitirá importar las preguntas. En este ejemplo, el proceso de importación fue exitoso. ¿Eso qué significa? Que podemos darle clic en continuar. Notará entonces que nos lleva nuevamente al banco de preguntas, en la pestaña de preguntas, y usted podrá encontrar que ahí aparece la categoría nuestra, que en este caso es preguntas prueba, y observará que entre paréntesis aparece el número 6, que significa que en esa categoría tenemos 6 preguntas, las cuales usted puede apreciar en la parte inferior de la pantalla. Notará que en el costado izquierdo encontrará el símbolo que Moodle le asocia a cada tipo de pregunta. Por ejemplo, en la pregunta número 5, ensayo pandemia, si usted ubica el mouse sobre el simbolito, sobre la figura, él inmediatamente le muestra cuál es el modelo o tipo de pregunta. ¿Qué pudiera usted darse cuenta también? Que en el costado del centro aparece quién creó la pregunta y la fecha en la cual fue subida la pregunta a la plataforma. Ahora, es posible que usted esté interesado en conocer cómo quedaría la pregunta, si quedó bien y cómo la vería el estudiante. Pues puede hacerlo, puede observar cómo ve el estudiante la pregunta y puede incluso dar respuestas a las preguntas para observar el correcto funcionamiento. Por ejemplo, si usted toma la opción o la primera pregunta de ensayo pandemia, pues dé clic en editar y dé clic en vista previa. Notará que la plataforma le muestra a usted cómo le vería o cómo le aparecería la pregunta al estudiante cuando vaya a resolver el cuestionario. Note que hay un campo vacío en donde el estudiante escribirá o dará respuesta a la pregunta, que en este caso la pregunta es: escriba un ensayo sobre la pandemia mundial. El estudiante también puede dar clic en el botón barra tool y le abrirá más opciones o botones que le permitirán dar mejor forma a su texto o incluir imágenes. También podrá observar que en el costado izquierdo usted puede ver el peso que por defecto Moodle le pone a la pregunta al importar, que en este caso es un punto. Si usted quiere modificar el valor de esa pregunta, puede hacerlo. Para ello, entonces vamos a darle clic en cerrar vista previa, no olvidando que las preguntas tipo ensayo son preguntas abiertas que el profesor, cuando termine el examen, el estudiante debe ingresar a la plataforma y calificarlas. Como queremos observar dónde cambiar el peso o el valor de la pregunta, en este caso de la pregunta ensayo, demos clic en editar y vamos a dar editar pregunta. Le lleva a la sección de edición donde usted puede modificar, cambiar, corregir
el enunciado de la pregunta, el nombre de la pregunta y también puede modificar la puntuación o el valor que usted le ha dado a la pregunta. En este caso, por defecto, Moodle le da el valor de 1. Según su criterio, usted puede cambiar ese valor de la puntuación de esa pregunta. Allí justamente hace el cambio. Los demás campos usted los puede dejar sin modificación alguna. Si no desea hacer el cambio, pues le da simplemente en cancelar. Si desea hacer el cambio, pues modifica el valor de la puntuación y luego le da en guardar cambios. Para propósito del ejemplo, entonces voy a dar clic en cancelar. También puede observar cómo responde el computador las preguntas que usted ha creado que él automáticamente va a calificar. Es decir, las preguntas tipo ensayo o abiertas, el computador no las califica porque están abiertas y el profesor es el que debe interesar para hacer la calificación. Por ejemplo, vamos a ver una pregunta que la califica el sistema, en este caso capitales de departamentos, que nosotros las creamos como una pregunta de emparejamiento. Entonces para ello vaya a editar, de vista previa, y luego observará que la plataforma le muestra la pregunta modelo de emparejamiento, notando que en el costado izquierdo aparecen las preguntas y en el costado derecho aparecen los botones de elegir donde le van a desplegar las posibles opciones de respuesta, incluidas las correctas y los distractores. Por ejemplo, si damos respuesta correcta a cada una de las opciones, en este caso las capitales, entonces al darle clic en enviar y terminar, el computador la calificaría según nuestra programación, según cómo la hemos configurado. Note que en el costado izquierdo usted encuentra cuál es el valor de esa pregunta, en este caso 1 punto. Si yo le doy clic en enviar y terminar, entonces él automáticamente califica y observará que visualmente le muestra los símbolos de visto bueno indicando que las respuestas son correctas y en el costado izquierdo usted podrá encontrar que dice puntúa 1, es decir, al escoger las respuestas correctas la persona saca la mayor puntuación que en este caso fue 1. Recuerde también que estos símbolos de color verde, el computador lo muestra exclusivamente al profesor. Por otro lado, en la parte inferior usted podrá encontrar una frase que dice la respuesta correcta. Recuerde que esta información solo le está apareciendo al profesor porque en este caso el profesor está queriendo ver cómo le aparecería la pregunta al estudiante. Esta frase que está resaltada al color verde no le aparecerá al estudiante. Si usted ya ha comprobado cómo funciona la pregunta, pues puede salir de ella dándole clic en cerrar vista previa. Así usted puede hacer con el resto de preguntas. Por ejemplo, la pregunta de opción múltiple de muchas respuestas. Por ejemplo, la receta de un pastel, usted puede ver cómo le aparecerá el estudiante. Note que en el caso de la pregunta de opción múltiple, usted puede observar que tiene varias opciones. Entonces, usted, el estudiante, o en este caso el profesor, escogerá la respuesta correcta. Es decir, usted le da clic en las opciones que corresponden. Por ejemplo, escogeré una respuesta incorrecta y podemos darle clic en enviar y terminar. Notará que le muestra las que son incorrectas y de esa manera también podrá apreciar cuál fue la puntuación que obtuvo. Recuerde que en este modelo usted puede encontrar que las opciones que no son correctas se le ha considerado una ponderación negativa. Una vez usted aprueba la pregunta, usted puede darle clic en cerrar vista previa. Puede hacer el procedimiento de revisar todas las preguntas para poder dar respuesta a sus inquietudes de cómo se ven las preguntas en la plataforma. El siguiente paso es que usted cree un cuestionario. Para ello le invito a ver el video de cuestionario y también el video de cómo agregar preguntas a un cuestionario.